reflexión. ¿Van a cambiar de decisión los gobernadores con lo que voy a contar ahora? Bueno, hay que meterle suspense. ¿Qué quieren que les diga? Voy a dividir en tres mi comentario de hoy. En tres temas. En tres objetos. Se los presento. La mesa, el helicóptero y el pararrayos. Parecen no tener nada que ver, pero van a ver qué tiene que ver. Vamos a empezar con la mesa. Me sonreí hoy cuando repasé la editorial de anoche de Carlos Pañi y hablaba acerca de que en la política nacional empezaban a aparecer cuestiones relacionadas con el mobiliario, ¿no? Como si la mesa como objeto tuviera alguna incidencia. Yo les voy a decir lo que cambió en estas horas. Cambió la conducción política del país. Parece, dicho así, una cosa extraña. ¿Tenés las frases encomilladas? Me puse al frente de la mesa política. Me acabo de poner la campaña al hombro. Esto no es cosmética. Palabras de Javier Milei. Desde hoy el presidente asume la conducción política que tanto había intentado delegar. Javier Milei asumió la conducción política de las dos mesas políticas y de la campaña. Esperen. A ver, esto que les estoy diciendo no es pavada, porque el presidente intentó desde que asumió no hacerse cargo de la política. Pero es lo que tengo que hacer y lo voy a hacer. Si tengo que hacerlo, lo voy a hacer. Y si lo tiene que hacer, porque tiene que administrar una crisis en este momento. ¿Cómo me decís, Flor? Son 3 mesas. Y a los gobernadores, si nos están mirando, que se queden, porque les va a interesar lo que voy a contar hoy. La mesa 1 es la mesa política nacional. Como un director técnico que tiene que hacer cambios cuando faltan 20 minutos para el partido que va perdiendo, hay cambios en la mesa política nacional. Lo bajó a Lule Menem de la mesa política nacional. Hoy me decía alguien, pero si no integraba la mesa, Lule, solamente fue a algunas reuniones. Bueno, fue casi a todas las reuniones en las que esa mesa había existido hasta ahora. No está más Lule Menem en la mesa política nacional. Sí está Martín Menem. Y el presidente lo explica con algo que es categórico. Martín Menem es el que armó el partido con Karina Milei. Es uno de los fundadores de La Libertad Avanza. No es porque sea Menem que está en la mesa, es porque es uno de los fundadores de La Libertad Avanza. Patricia Bullrich, ustedes dirán, Patricia Bullrich ya estaba. Crece el rol de la ministra de Seguridad en el armado político nacional. Estos son los cambios en una mesa que ya integran, por supuesto, Santiago Caputo, Karina Milei, Manuel Adorni, el propio presidente, Guillermo Francos. Quédense con el nombre de Guillermo Francos subrayado. ¿Algo sobre la mesa 1? ¿Algo para agregar sobre la mesa 1? No, es un hecho. Lo de Lule Menem es una definición de alto impacto, ¿no es cierto? Bien, sobre todo porque es sí, el principal apuntado primero por el resultado de la provincia de Buenos Aires, pero también por la catástrofe que fue la elección de Corrientes. Bien, esto que les estoy contando probablemente no estaba ahora manejándose, es un movimiento de hoy. Mesa 2, la mesa bonaerense, la mesa política bonaerense.
ya no centraliza el comando del armado bonaerense Sebastián Pareja. Es un comando más colectivo, podríamos decir. Adquieren rol protagónico los que ganaron elecciones en otros momentos de la provincia. Diego Santilli, Guillermo Montenegro, Cristian Ritondo, Diego Valenzuela y José Luis Espert, porque es el candidato. Hoy no pudo estar Espert. ¿Qué se hizo hoy? Y esperen que me falta la mesa 3. La mesa 3 viene con un datito importante. ¿Qué se hizo hoy? ¿Qué se está haciendo? ¿Qué se hizo hoy? ¿Qué se está haciendo ahora? Hoy se analizó lo que falló. En la mesa bonaerense le preguntaron a uno por uno, que nunca habían hablado, nunca habían dado opinión sobre el armado, sobre nada. Le preguntaron uno a uno qué falló en temas logísticos, en fiscalización, en el mensaje y en cómo se dio el mensaje. O sea, a estas horas se están analizando y cuestionando el famoso kirchnerismo nunca más. ¿Qué se está haciendo ahora? Ahora se está trabajando en la minuta de todo lo que se habló en las dos mesas. Es decir, no es que va a quedar en una reunión de consorcio y chau, hasta la próxima. No. Esa minuta que se está haciendo ahora, esta noche le llega al presidente, que ya tiene parte del diagnóstico hecho, pero lo va a completar con todo lo que se agregó en esa minuta que se está haciendo ahora. Mañana, en la reunión del gabinete, el presidente va a informarle a sus ministros que asumió la conducción política de la campaña, de las mesas políticas y qué rol va a tener cada uno en la campaña. Además del resultado de lo que podríamos llamar autocrítica de lo que falló. Esto es información de lo más alto de la Casa Rosada. Pero ahora vamos a la mesa 3. Espera, está bien. ¿La foto la tenés o no? No me la pongas todavía la foto. Pero está. Bueno, ya está. Dale, ya está. Poné la foto. Poné la foto. Le iba a hacer un juego a los chicos. ¿Qué es esta reunión? Equipo económico. ¿Vos te acordás de esta reunión, Facu? No me acuerdo. Con el BID. Bueno. Con el BID, claro, esto fue el lunes. ¿Ayer no fue? Está el presidente, está el titular del BID, Goldfan. Ilan Goldfan. ¿Y quién está acá? Guillermo Francos. Guillermo Francos. ¿Por qué está en la reunión del BID? Y porque tuvo paso en el BID. No. ¿No? Es amigo de Goldfan, ¿eh? No. Personal. ¿No? Va, no lo más importante. Ah, ok. Guillermo Francos, a ver, esta reunión tiene que ver con lo que se viene con los gobernadores. Guillermo Francos tiene el encargo del presidente de hablar uno a uno con todos los gobernadores. Pero no solo eso. En esta reunión, mostrame la foto, se habló de la línea de financiamiento que tiene el BID para los estados provinciales o el sector privado para hacer obras públicas de infraestructura que tiene que aprobar el Estado Nacional. Esa asignación del BID es de $1.000 millones. ¿Quién los va a manejar? Guillermo Francos. ¿Cuál es el destino? Los estados provinciales. Hoy el presidente empoderó al jefe de gabinete para manejar este fondo del BID que tiene como destino los estados provinciales y la realización de infraestructura. Es una suma que puede incluso tener una ampliación de capital
en función de la cual esto podría multiplicar el portfolio. A ver, el gobierno no tenía a nivel presupuestario mucho que ofrecer porque las cuentas el presidente las busca mantener en equilibrio, pero este fondo del BID para las provincias es lo que el gobierno va a poner en la mesa ante un reiterado pedido de los gobiernos provinciales sobre la necesidad de reactivar las obras públicas y de infraestructura. ¿Tenías esto, No. Facu? No. Bien. Saben que esto cambia el juego porque ustedes seguro han estado escuchando a los gobernadores planteando que no iban a ir para nada a reunirse con el gobierno, que no iban a ir para la foto. Y también tenían una exigencia. Una exigencia era que no bajaran la ley que aumentaba los fondos para las provincias. Bien. Hasta ahí, fíjense que les acabo de contar los cambios en los equipos, quiénes salen, quiénes entran, por qué cada uno. Mesa política 1, mesa política 2, mesa 3, porque esta mesa que no la teníamos en el radar y que tenía Guillermo Francos acá, no le habíamos prestado tal vez mucha atención, tiene $1.000 millones de un fondo del BID para las provincias. Y ahora les voy a mostrar un dibujito al que accedí gracias a una alta fuente de economía. Perdónenlo si me mostró el dibujito. Estos son las bandas. Estos son las bandas de flotación. El domingo a la noche, Milei dijo, está bien que tomamos la decisión de intervenir cuando se iba al techo de la banda, pero no. Hay que soltar eso y hay que probar el sistema de bandas tal cual está diseñado. Lo voy a leer a esto porque no quiero faltar a la letra de la explicación de esta alta fuente de economía. Cuando las bandas son creíbles, esto lo explicó el presidente con este papelito. Cuando las bandas son creíbles, las propias fuerzas del mercado, si toca el techo, lo llevan hacia adentro y cuando te acercás a la banda de abajo, las flechitas se empujan hacia arriba. En esto estaba pensando Milei cuando hizo el discurso en el que aceptó la derrota. Algunos le sugerían al presidente hablar de cuántas bancas habían ganado en la legislatura bonaerense. Y él dijo, yo tengo que aceptar la derrota y tengo que decir que el plan económico sigue sin modificaciones, porque estaba pensando en esto. En ese momento, el dólar overnight estaba en 1.500 pesos. Entonces, cuando el presidente dice, el tipo de cambio no se mueve, las bandas son creíbles, al otro día dice, hay que testear esto, no hay que intervenir. Sueltan el tipo de cambio y para el gobierno el test que hubo ayer y hoy fue demostrar que en un esquema de bandas, cuando se acerca arriba al tope de la banda, las fuerzas del mercado vuelven a traer hacia adentro el tipo de cambio. Este esquema tenía el visto bueno del Fondo Monetario, pero no se sabía. Entonces muchos habían puesto en duda que este cambio y esta decisión intempestiva de intervenir si llegaba al techo de la banda fuera vista por el fondo como una violación a los acuerdos o como un incumplimiento, que es la palabra que se usa. Hoy el fondo dio una fuerte señal de apoyo al plan económico argentino y también al esquema cambiario. Apenas ocurrió. Yo les estoy contando esto con el dibujito porque todo esto se fue cocinando a la par del discurso económico del domingo. Y cuando se conoció hoy lo que dijo el Fondo Monetario, el presidente hizo un tuit.
Tal como señala el día domingo, no nos moveremos ni un milímetro del programa económico, equilibrio fiscal, mercado monetario ajustado, y en lo cambiario se mantienen las bandas cambiarias pactadas con el FMI. Además, seguiremos desregulando. Pero a ver, yo les quise encadenar esto, que lo había puesto como algo más marginal, porque estaba conectado con lo que el presidente había hablado el domingo. Dicho esto, ayer Facundo dio una información que fue vital. Lo que pasa es que fue al final del programa. Te pido que lo recuerdes, Facu. Vos dijiste, en la mente de la oposición dialoguista y de la mayoría de los gobernadores no está la idea de hacerle un juicio político a Milei. Es así. El peronismo está decidido a ir por todo, pero los sectores oscilantes, los que fueron aliados del gobierno y que tomaron distancia después del resultado tan estrepitoso, hubo conversaciones y lo que quieren hacer es parar la pelota y tratar de no hacerle el juego al peronismo en esta apuesta al caos, y que tiene que ver primero con algunos intentos que empezaron a difundirse de sacar a Martín Menem de la presidencia de la Cámara de Diputados, y el segundo y el más peligroso de todos, que lo habíamos mencionado la semana pasada, el tema de conformar la Comisión de Juicio Político y tomar por asalto casi la Comisión de Presupuesto y también la Comisión de Asuntos Constitucionales. Eso por ahora está parado. Bien, el presidente no solo confirma a Martín Menem en la presidencia de la Cámara de Diputados, sino que lo suma en la mesa política, de donde baja a Lule Menem, porque dice Martín Menem no está acá por ser Menem, sino porque es uno de los fundadores de La Libertad Avanza con Karina Milei. Dicho esto, como Facundo plantea, hay en los gobernadores una voluntad de preservar la estabilidad institucional del país en la mayoría de ellos. Pero también está el club del helicóptero. Entre los personajes más rancios del peronismo. Uno es el gobernador de La Rioja, Quintela, que dijo esto. No veo alternativa. Primero, esta convocatoria, digamos, es un pedido de auxilio que están haciendo para tratar de fortalecerse y llegar de la mejor manera posible para el 26 de octubre, cosa que me parece que no llega. Todo este juego financiero que hicieron ellos me parece que es un gran nido de corrupción que ellos venían a resolver supuestamente los graves problemas que había dejado Alberto, Cristina, Massa, etcétera. No solo no resolvieron ningún problema, sino que agravaron y endeudaron al país a cifras escandalosas. Bueno, hay un sector del peronismo que está apostando a decir el gobierno no llega a octubre directamente. Es el principio del fin, no llegan a octubre. Y les voy a presentar a un personaje que ustedes ya conocen en dos tramos que seguramente no los tenían porque pasó perdido entre las noticias. Primero, el momento en que descaradamente Gildo Insfrán plantea que por ahí vive 150 años y tiene todo el tiempo del mundo para reformar las veces que sea necesaria la Constitución, admitiendo, si ya saben, que la cosa es quedarse. Miren. Vayan a pensar que me expreso de esta manera porque estamos cerca de un proceso electoral, que es el 26. Estaban preocupados porque no sé cuántos años hace que estoy, que cuántos años tenía, cuántos años tengo, cuántos años voy a tener. Sí, y sabe que tiene que preocuparse porque los chinos están diciendo que se van a poder vivir hasta 150 años. Imagínense si me toca eso a mí. Claro, vamos a tener que reformar la Constitución varias veces más todavía entonces. Me río de Janeiro, ¿no? Insfrán se burla en la cara de todos nosotros de cómo él reforma la Constitución para quedarse. Porque en teoría la había reformado para que se prohíba la reelección indefinida. Es casi una admisión esto. Casi una evidencia para cuando lo analice la Corte Suprema de Justicia, porque seguro va a haber presentaciones por el tema de esta Constitución o de una eventual nueva candidatura de Insfrán. Pero les puse ese fragmento del discurso de Insfrán porque que Insfrán, que está hace 36 años en el poder, hable de dictadura con respecto al gobierno de Milei, es como que Cristina hable de la lucha contra la corrupción mientras está presa por idem, ¿no?
Fíjense cómo Insfrán dice que lo de Milei es una dictadura. Soy un opositor, que soy respetuoso de la voluntad popular. En el 23 yo le decía a ustedes que si se votaba a este presidente o a este candidato, que de acuerdo a lo que decía solamente se podía hacer si era una dictadura y que iba a ser algo inédito en nuestro país. Y lo es algo inédito. Es una dictadura democrática porque lo eligió el pueblo. ¿Y por qué digo una dictadura? ¿Qué poder es el poder que desaparece cuando hay una dictadura? El poder que desaparece cuando hay una dictadura es el poder legislativo, es el Congreso de la Nación. A ver, realmente es una tomadura de pelo. Me guardé los datos. En el Congreso, este año el gobierno perdió 17 de 18 votaciones. Mire si no existe el Congreso, Insfrán. En el Congreso se rechazó por primera vez en 2 décadas un veto presidencial y un decreto de necesidad y urgencia. Y se logró en varias oportunidades mayorías agravadas que pusieron a tiro al gobierno de Milei si eventualmente prosperara un pedido de juicio político. Se activó 2 comisiones investigadoras y se busca activar la de juicio político y se verbalizó la cuestión del juicio político en boca de varias espadas del peronismo. Insfrán, que está apoltronado en el poder de Formosa desde hace 36 años, dice que un gobierno al que eligió el 56% de los argentinos es una dictadura. Y por casa, usted que acaba de aprobar una constitución donde se saca de la esfera pública la información teóricamente pública, que se intenta limitar cualquier posibilidad de intervención federal, que se abre la puerta a que se eliminen para siempre los derechos de propiedad como los conocemos y los garantiza la Constitución, ni hablar la libertad económica, y donde se le cierra la puerta prácticamente a la oposición política para que usted no se vaya del poder nunca más. Usted habla de dictadura cuando Formosa ya está en los márgenes de la República. Esto es la conducción del peronismo, señores. Para cuando les vayan a decir que el peronismo en realidad está remozado, se modernizó, ya no quiere volver a lo de antes, este señor que está atornillado a la eternidad, que ahora quiere vivir 150 años. Bueno, eso es anecdótico. Este señor está hablando de dictadura. Solamente la impunidad te puede permitir hacer eso. La impunidad. La verdad que se viene una elección. Va a ser prácticamente un plebiscito y van a ser los votos los que empoderen a Milei o los que le digan que tiene que reconsiderar su plan económico, su rumbo. Pero no usted, Insfrán, ni usted ni todos los socios del Club del Helicóptero, porque ya los conocemos a todos, porque dejaron al país postrado. Y ahora dicen que les importan los jubilados, luego de que multiplicaron las moratorias, los discapacitados, luego de que multiplicaron las pensiones y no se sabe a quién se las está dando en un buen número de esos casos, perjudicando a los verdaderos discapacitados. Y esto que digo, sin dejar de lado los errores que puede haber cometido este gobierno. ¿A quiénes les interesa que Milei caiga? Bueno, a Cristina Kirchner uno, a Insfrán, a Quintela, a Kicillof no. Kicillof necesita construir el liderazgo del PJ para el cual acaba de dar el primer paso. Sergio Massa no sé, porque ya sabemos que cambia de idea frecuentemente. Pero ahí está, con las hélices bien prendidas,
¿eh? Y estos personajes, yo sé que por ahí no le parecieron agradables los audios de Insfrán, pero hay que saber qué pasa esto. Estas son las verdaderas caras, no los edulcorados mensajes que empiezan a salir. Ya conocemos los mensajes edulcorados y lo que traen detrás. El pararrayos. Acá me voy a meter en la interna del gobierno, que es una interna muy cruda por estas horas. Probablemente lo evidencia el tuit del Gordo Dan, donde sale a cruzar una decisión presidencial, una persona a la que el presidente le dio cabida. Alguien me decía hoy, ¿lo que dice ese tuit realmente lo piensa el Gordo Dan o en realidad es algo que piensa Santiago Caputo? Concretamente pide la salida de Lule Menem. La interna está que arde todavía. La realidad es que hay una división muy fuerte entre los que quisieran que rueden cabezas y la decisión que tomó el presidente, que es no cambiar un armado y profundizar una crisis interna en medio de una campaña electoral, sino acomodar a los jugadores en distintos lugares y por ahí reducir el poder, repartir el poder para que haya más eficiencia o por lo menos decisiones más consensuadas con todos los actores. Dicho esto, hoy alguien me decía, alguien en quien el presidente confía muchísimo, ¿sabés qué es lo que me preocupa? Me preocupa que a veces el presidente es el pararrayos, se pone como pararrayos de todo, cuando los fusibles deberían ser los funcionarios, no el presidente. Y alguien le preguntó al presidente, ¿vos crees que a veces te pones vos como el pararrayos de todo? Y el presidente dijo, sí, porque este partido se creó en base a una persona y a veces me tengo que poner en todos los lugares. Entonces, la misma persona que me dijo, a mí lo que me preocupa es que Javier a veces es el pararrayos y nadie lo protege, me planteó el peligroso límite de la interna, donde si no bajan un cambio, el fusible termina siendo el que se pone de pararrayos para salvar lo que les va pasando a todos y tenerlos contentos. Creo que ese es el límite de la interna. Y si de verdad lo quieren al presidente, tienen que entender que si cruzan ese límite y gastan el pararrayos, solamente le van a hacer daño. Porque me parece que hay algunos personajes que se están volviendo tóxicos. Y cuando las relaciones son tóxicas, todo se complica. Me falta algo que es bastante importante. Porque en este contexto de los pases de factura por el armado, le preguntaron al presidente, ¿y por qué no, existiendo sospechas sobre la figura de Lule Menem, por qué no lo echás? Y respondió, no voy a echar a nadie por los audios de un mentiroso. Y este tema, esta frase es candente, porque la causa de los audios famosos de Spagnuolo está bajo secreto de sumario. El secreto de sumario termina la semana que viene y hay una especie de juego de ajedrez donde Spagnuolo está esperando ver qué hay en la causa cuando se termine el secreto de sumario y hoy hizo trascender que ahí va a decidir si es un testigo que dé información o si comparte la idea presentada por la droguería suizo-argentina sobre la nulidad de la causa en base a la ilegalidad de los audios o a la posible definición de cosa juzgada, porque esto se había tratado
en otro juzgado por otra presentación. Pero me parece capital esta definición de Milei con una pregunta directa sobre ese funcionario y sobre ese caso. Y ahora me voy a la mesa, como verán, tenía mucha información.